práctica. Este es un curso centrado en hacerles o enseñar las capacidades para que ustedes puedan hacer un trabajo de investigación. No hay muchos cursos así durante la carrera, es este, luego cuando lleguen tesis 1, tesis 2, cuando estén más o menos últimos semestres, pero van a hacer investigación durante toda la carrera. Todos los cursos, casi todos los cursos tienen un apartado de investigación formativa. Tengo entendido que ustedes hacen un proyecto de investigación en salud integral, ¿o no? Entonces, la investigación, digamos que es inherente no solo al médico, sino también al estudiante de medicina. Y lo que se espera de ustedes como médicos no solamente que repitan lo que dice el libro, lo que dice la diapo, sino que ustedes generen esa información, ustedes generen esa evidencia. Y ahí esa evidencia se genera a partir de investigación. Bien, ya la presentación del grupo, los entregables durante el curso los van a presentar en las clases de práctica. Vamos a ir con la primera teoría, que va en función a entender cómo se genera el conocimiento. Nosotros en investigación lo que hacemos es generar conocimiento, generar evidencias, generar información que no existía. Ustedes como médicos que van a hacer, lo principal para lo que les van a pagar es para tomar decisiones. En muchos casos se les va a pagar también por sus capacidades, por ejemplo, un cirujano, ¿no?, que van a operar, pero incluso el cirujano tiene que saber qué técnica quirúrgica va a usar, qué antibiótico va a usar para hacer la profilaxis, qué tipo de paciente tengo, sobre qué tipo de paciente tengo, cómo voy a abordar al paciente. O sea, el meollo de ser médico es tomar decisiones. Y las decisiones se tienen que basar en evidencia. Yo tengo que tomar mi decisión en función a la mejor evidencia disponible para el bien del paciente. Yo no voy a tomar mi decisión pensando en lo que por ahí vi en redes sociales, pensando en lo que me acuerdo que vi en la diapo de la clase que estábamos viendo, que los 5 minutos que estuve despierto me acordé de eso y eso fue lo que hice. Lo voy a hacer en función a la información vigente. Incluso no lo voy a hacer según lo que me diga mi profesor. Mi profesor me puede decir muchas cosas. Mi profesor puede estar bien o puede estar equivocado. Mi profesor puede estar hablando de cosas que eran útiles hace 5 o 10 años atrás, que cuando yo egrese de repente ya van a estar desfasadas. ¿Por qué? Porque la investigación que genera la ciencia va siempre en constante actualización. Y es algo que ustedes deben empezar a forjar como estudiantes. Ustedes no están acá para recibir conocimientos como un balde para que alguien, un profe les vomite el conocimiento. Ustedes están aquí para saber identificar la mejor evidencia, para encontrar esos conocimientos y generarlos también. Cuando ustedes egresen, van a encontrarse situaciones en las que no van a buscar el libro y no hay información, ¿no? Y ahí tienen que ustedes generar esa investigación. Y hay varias formas. Entonces esta clase en particular va a ser un pequeño repaso de las formas que tenemos en medicina para generar conocimientos. Es una agenda de la clase. Y bueno, empecemos por lo que entendemos la medicina como ciencia. La medicina, siempre se ha dicho que la medicina es una ciencia y un arte porque hay mucho de humano en ser médico. Denme un segundo, por favor. Se ha dicho que la medicina es como un arte y una ciencia, ¿no? Un arte porque la medicina es humana, es una de las... Nosotros tratamos con personas, ¿no? Y las personas no son como un robot que se malogra y hay que arreglarlo. Las personas tienen una gran cantidad de matices que requieren que nosotros no solamente pensemos de manera mecánica, sino también de manera humana. Pero no solo es un arte, también y en muy gran medida es una ciencia. ¿Por qué? Primero, intentamos ciencia como... Hay varias definiciones de ciencia, pero intentamosla como un constructo de conocimientos ordenados y sistematizados que nos ayudan a entender el mundo. La medicina es una ciencia porque no se basa solamente en intuiciones o en corazonadas, se basa en evidencias, en conocimiento científico que es construido a lo largo de los años. Este conocimiento científico es el que permite a los médicos tomar las decisiones que toman. ¿Ya? Y tenemos que entenderlo como una cuestión que va actualizándose en el tiempo. No hay nada escrito en piedra como en ciencia, todo conocimiento científico es verificable.
Por lo tanto, si es verificable, es falible. Por eso les decía, lo que se podía saber hace años puede que no sea igual ahora. Esto es algo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero ya trasladarlo a algo operativo en medicina es lo que vamos a ver en este curso. Podríamos dividir las formas de generar conocimiento en estas tres, ¿no? El conocimiento empírico, el conocimiento filosófico y luego el conocimiento científico. Lo voy a hacer lo más simple posible para que lo puedan entender. Digamos que el conocimiento empírico es la experiencia, lo que yo puedo observar por mí mismo. Por ejemplo, yo veo que las personas que tienen fiebre, luego resulta que tienen una infección. Una observación que yo tengo y digo, la fiebre es un signo o un síntoma de infecciones. ¿Okay? Eso ya es algo que yo puedo observar, es algo que yo observo y es un conocimiento que adquiero a partir de esta observación. Pero después también puedo reflexionar, yo puedo ir un poco más allá, me puedo preguntar ¿por qué? ¿Por qué entonces las personas, bueno, si tienen una infección, tienen fiebre? De repente es un mecanismo de defensa del organismo que eleva la temperatura para poder de alguna forma repeler ciertas infecciones. Entonces ya estoy yendo un poco más allá. Ese conocimiento que puedo adquirir a partir de teorizar, a partir de ir más allá de lo observable, es el conocimiento filosófico. ¿Ya? Entonces al final nosotros integramos esas dos formas, el empírico y el filosófico, para construir el conocimiento científico, que es el que le da forma al constructo de la ciencia que trabajamos en medicina. Voy un poco más allá, hay un sistema inmune. Entonces yo quiero comprobar que hay un sistema inmune. Empiezo a desarrollar de repente, o empiezo a contrastar algunas teorías. Veo que hay algunos receptores, hay unas células propias del sistema inmune que tienen receptores especializados para ciertas bacterias. Entonces ya voy comprobando que hay un sistema inmune. A partir de este conocimiento puedo desarrollar, de repente, veo que las personas que se han enfermado de una enfermedad, luego ya en algunas enfermedades ya no repiten la misma enfermedad, no tienen la misma gravedad de enfermedad. De repente, y ahí empiezo a teorizar, han fortalecido su sistema inmune y puedo desarrollar vacunas. O sea, una integración entre la observación y la reflexión de esas observaciones es la que va construyendo el conocimiento científico, que es el que nosotros, una vez que esté validado, comprobado, lo encajo dentro de todo el sistema de conocimientos que es la medicina. Por ejemplo, en los años, no me acuerdo muy bien en qué década, creo que fueron los 70 más o menos, hubieron varios reportes de casos aislados de personas, principalmente varones homosexuales, que tenían infecciones muy raras, ¿no? En casos muy aislados. En Estados Unidos se reportaba uno por aquí y otro por allá, no parecían venir de un solo lugar, parecían venir de varios lugares, pero eran casos que nunca se habían visto antes, al menos hasta ese momento, o eran muy raros, ¿no? Y en ese momento uno dijo, bueno, estamos viendo que hay algo raro está pasando, muy poco probable que eso sea casualidad. Entonces eso nos daba, digamos, indicios, pistas, para que luego podamos pensar, de repente esta es una enfermedad nueva. El hecho de que hayan tantos casos nos puede indicar que es probablemente contagiosa, que sea infecciosa, ¿no? Y eso, digamos que esta primera observación directa, que sería el conocimiento empírico, nos permite formular hipótesis, que después, con el conocimiento filosófico, las transformamos en teorías. Preguntamos el por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué pasa esto y qué es lo que podría suceder después de esto? Esas teorías, hipótesis que se generan con el conocimiento filosófico, después las integramos con conocimiento empírico para contrastarlas. A ver, si es que esto es una infección, tiene que haber algún agente infeccioso. Entonces tengo que aislar algún agente infeccioso. Un conocimiento empírico que se integra con el conocimiento filosófico para después constituir el conocimiento científico. Y luego, si es que esto es una enfermedad infecciosa, entonces puede transmitirse de persona a persona. ¿Cómo se transmite? ¿De qué manera se transmite? Entonces yo empiezo a ver la principal vía, empiezo a preguntar, empiezo a adquirir conocimiento empírico, empiezo a entrevistar bien a estos pacientes. Parece que es la transmisión en vía sexual. Y de esta forma voy conociendo más de esta enfermedad, voy conociendo cómo se transmite de persona a persona, voy modelando cómo puede transformarse, como de hecho lo fue luego en una pandemia, y cómo puedo prevenirla, ¿no? Porque hago todo esto al final para poder prevenirla. Eventualmente, cómo también la podría curar. O sea, estos
todos esos conocimientos los hago para poder luego tomar decisiones y mejorar la salud de la persona. ¿Y por qué hacemos conocimiento científico? ¿Por qué no basta de repente no sé, pues es más barato, mucho más barato para mí recomendar un tratamiento porque, no sé, por ahí mi vecina me dijo que le funcionó? ¿Por qué tengo que hacer un montón de investigación para poder dárselo a mi paciente cuando si a mi vecina le funcionó, ¿por qué no le debería de funcionar a mi paciente? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto acá? ¿Por qué tengo que investigar y hacer todo eso cuando de repente lo que dice la gente por ahí, quizás si lo dice la gente podría funcionar? Claro, cada persona es diferente, ¿no? Si fuera así, entonces tendría que investigar a cada persona por separado. Eso sería inviable también, ¿no? Y además, hay tratamientos que ustedes van a escuchar que a un montón de gente le ha funcionado. Si a un montón de gente le ha funcionado, no tendría sentido que también funcione a otras personas. ¿Por qué tengo que validarlo con conocimiento científico? ¿Cómo? Ya, claro. O sea, lo mismo creo que nos ha dicho Ego, ¿no? O sea, no todas las personas son iguales. Pero aquí vamos un poco más allá. Para que este conocimiento empírico sea válido, no es una observación que yo vi y pasó por ahí, es una observación sistematizada, rigurosa. Es una observación que no se puede hacer así nomás. Por ejemplo, ahora, ¿cómo yo puedo saber? Yo quiero observar en ustedes cuál es el nivel de hemoglobina que tiene cada uno. Yo lo puedo saber a simple vista, no. ¿Cómo podría saber el nivel de hemoglobina que tienen ustedes? Un examen de sangre. Ahora, el examen de sangre lo puedo hacer con, no sé si algunos han hecho el hematocrit que le pinchan acá del espejo y sale una gotita. Con esa gotita de sangre puedo ver aproximadamente cuánta hemoglobina tiene. Eso es muy diferente a que les haga un examen de sangre con sangre venosa, con otro método de espectrofotometría que es mucho más exacto. O sea, hay varias formas de observar. Hay formas más precisas de observar que otras. ¿Ustedes cuál creen que sería el preferible para construir conocimiento? Obviamente la forma más rigurosa que tengo de observar. Entonces, por eso es que no me vale siempre decir, pero si todo el mundo le funciona esto, debería ser ya para qué investigar, ¿no? Justamente porque la investigación lo que busca es que las observaciones que yo voy a realizar como indicios o para contrastar mis hipótesis sean lo más rigurosas posibles. Y aquí hay un concepto que ustedes deben fijar desde ahora para todo el curso, que es el concepto de validez. ¿Ya? Validez científica. Un estudio, una investigación es válida si es que los resultados que presenta son correctos. Por ejemplo, digamos que yo quiero, por poner un ejemplo más aterrizado, quiero saber cuál es la frecuencia de personas que usan lentes. Yo puedo encontrar 1, 2, 3, ya. De las 30 que estamos acá, 15 usamos lentes. Y eso yo puedo reportarlo como resultado. Pero de repente cuando estaba contando, alguna persona, cuando yo estaba pasando, justo se los quita, se los pasa a otra persona, o lo guarda, o se cambia de asiento y se vuelve a sentar y yo lo vuelvo a cortar. Entonces tengo ahí una medición sesgada, una medición errónea. Entonces lo que busca el conocimiento científico es buscar el conocimiento más válido posible, el conocimiento más real. Eso es generar hipótesis y contrastarlas, ¿no? Generar hipótesis y contrastarlas. Esa es la dinámica del conocimiento científico. Quédense con el concepto de validez. Validez es la rigurosidad, la veracidad de los resultados de un estudio. Un estudio que no tiene validez es porque ha sido erróneo, sus resultados no valen, no son válidos. ¿Cuándo voy a tener menos validez? Cuando tengo más sesgos. Cuando tengo más errores o sesgos, voy a tener menos validez. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo construimos esos conocimientos? ¿Cuál es el paso a paso para construir esos conocimientos en medicina? Ese es el método científico. El método científico es el paso a paso para construir esos conocimientos. ¿Ya? Y lo que busca es un conocimiento verificable. Por lo tanto, tiene que ser constante. Esta generación y contrastación de los conocimientos tiene que ser constante.
¿Cuál es la primera parte de construir un conocimiento? ¿Cómo empiezo yo a construir conocimiento? ¿A partir de qué situación yo genero o empiezo a generar un conocimiento? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que algún familiar de ustedes les pregunta, hijito, hijita, tú que estudias medicina, mira, me estaba viendo tal cosa, ¿qué puedo tomar? ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué harían ustedes si es que no supieran qué decirle? Uy, tía, ¿sabes qué? No sé, no le van a decir, van a quedar mal. A ver, tía, me pongo a buscar de repente en internet, en alguna fuente, a mi tía le duele, o a ChatGPT le pongo, a mi tía le duele esto, ¿qué le doy? Y ahí veo que me va a decir. Eso es si estuviera información. ¿Qué pasa si ustedes están en la situación en la que no hay información y tienen un problema en la que no tienen dónde buscar? Buscan en internet y no hay información. En ese caso lo que corresponde hacer es generar esa información. Por ejemplo, tengo un familiar que está tomando una planta medicinal que le han recomendado y ella no sabe si la puede tomar o no. Puede que le haga bien, puede que no le haga bien, puede que sea tóxica de repente, ella no sabe, yo no sé, busco, no hay información, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Chicos. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? ¿Están ocupados? Gracias. En ese caso, como no hay información, tengo que generar la información. Entonces, ese problema de ausencia de conocimiento es la situación que lleva a generar investigación. Toda investigación empieza con un problema científico. El problema científico lo que es una ausencia de conocimiento. Hay algo que no se sabe, eso es un problema científico. Y lo que empiezo es formulando el problema científico, ¿no? Primero de una idea general de repente, algo más delimitado, y leer información al respecto para plantear una hipótesis. Yo diré, esta planta que mi tía quiere consumir, yo creo que es tóxica porque tiene estos fitoquímicos que se ha visto que en otras plantas son tóxicas. Entonces, como tiene esta planta estos fitoquímicos, que en otras plantas son tóxicas, yo creo que esta planta es tóxica. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es que esta planta es tóxica. Entonces, yo lo que voy a hacer luego es diseñar una investigación, planificar una investigación para comprobar si es que de verdad esta planta es tóxica o no, como lo dice mi hipótesis, ¿no? Entonces voy a planificar, de repente como es un estudio que todavía no se ha hecho en seres humanos, lo haré quizás en in vitro o en animales de experimentación, probaré de repente con ratitas de laboratorio, les daré un preparado a esta planta, veré cómo están los hígados de estas ratitas después de recibir esta planta. Si veo que las que reciben la planta y las que no reciben la planta están igual de bien, probablemente no sea tóxica, al menos a ese nivel. Si veo que las ratas que han recibido la planta tienen peor estado, su hígado está en peor estado, probablemente sí sea tóxica para el hígado. Entonces yo ahí hago mis análisis de datos, hago mi recolección de datos, hago mi observación, ¿no? Contrasto con mi evidencia empírica, mi hipótesis, y saco mis conclusiones. Concluyo de que esta planta en efecto sí es tóxica para el hígado. Al menos en ratas sí es tóxica para el hígado. Si no lo fuera, bueno, concluyo de que esta planta no es tóxica para el hígado. Al menos en estas ratas no lo es. ¿Hasta aquí está claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿No duda? No, claro. Ya. Hay varios enfoques de investigación. Todo el curso se va a desarrollar como investigación cuantitativa, ¿ya? Pero les quiero hablar un poco del enfoque cualitativo, que es algo que probablemente no vayan a ver en toda la carrera, probablemente. Yo de hecho solamente lo vi cuando hice la maestría de investigación, de ahí ni sabía que existía ni otro pregrado, pero cada vez veo más estudios cualitativos en salud. ¿Qué es un estudio cualitativo? Un estudio cuantitativo, para empezar, lo que hace es cuantificar fenómenos. Por ejemplo, lo que les dije, no quiero contar cuántos tienen lentes acá. Tantos tienen lentes, tanto porcentaje de estudiantes tienen lentes en mi salón. Eso es algo muy cuantitativo, es objetivo, no hay duda. Tú tienes o no tienes lentes, ¿no? ¿Lo tienes puestos o no lo tienes puestos? Hay muchos fenómenos en salud que son así. Por ejemplo, la mortalidad. Una persona que fallece, ha fallecido, y si no ha fallecido es porque está viva todavía, ¿no?
No hay como que alguien medio fallecido, muerto o no muerto. Es un poco frívolo, ¿no? Pero es una cosa más fácil de cuantificar porque no hay mucho en medio. Pero en cambio, por ejemplo, si yo quiero preguntarles, yo quiero investigar cómo sobrellevan los adultos mayores la hemodiálisis en las clínicas de Lima, Perú. Eso ya no es tan cuantitativo, yo no puedo sacar un porcentaje de cómo lo sobrellevan, ¿no? Eso ya es una cuestión de interpretación, de vivencias, de experiencias, y este tipo de fenómenos que no se pueden cuantificar tan fácilmente son los del enfoque cualitativo. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero saber qué opinan ustedes del aborto terapéutico. Yo les puedo hacer una pregunta abierta. ¿Qué opinan? ¿No? Y ustedes me dirán su opinión. Pero también les puedo preguntar, ¿ustedes están a favor o en contra del aborto terapéutico? Algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Incluso dos personas que estén a favor pueden no pensar necesariamente igual, o dos personas que estén en contra pueden no pensar exactamente igual. Entonces, una, por ejemplo, sería una entrevista para que cada uno en 15 minutos explaye y me dé su opinión, y la otra puede ser un cuestionario de a favor o en contra, ¿no? Marcar, tipo una votación, estoy a favor, voto en contra. ¿Cuál creen que sería el enfoque cualitativo y el cuantitativo ahí? El cualitativo, el testimonio, la entrevista, y el cuantitativo sería la encuesta de sí, ¿no? Muy bien. ¿Cuál creen que sería la ventaja del enfoque cualitativo en este caso? ¿Qué me da el enfoque cualitativo que no me da el cuantitativo? Más información, ¿no? Pueden explayar, puedo saber matices. ¿Y cuál es la ventaja del enfoque cuantitativo sobre el cualitativo? Son solo datos. Y por lo tanto, como son pocos datos, puedo encuestar un montón de gente. Esta encuesta yo la podría hacer en toda la universidad y puedo tener una opinión general, si están a favor o en contra, todos los estudiantes de la universidad. Pero no puedo hacer una entrevista de media hora a los 2.000 estudiantes que hay en la universidad. No tengo capacidad de poder procesar toda esa información. Entonces, son dos enfoques que nos dan diferentes formas de ver un fenómeno y que en salud van a ver muy seguido cada vez más, sobre todo el enfoque mixto, que combina ambos. Por ejemplo, hay estudios en los que se ve, luego hace poco se hizo uno en un lugar donde trabajo en el que se quería ver qué tan habían hecho un repelente para zancudos con productos naturales que eran menos lesivos para la piel que los que habían en el mercado, y se hizo como una escala de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho estás? Del 1 al 5, cuantitativo, a un montón de personas para tener una opinión global generalizada. Pero luego hicieron una entrevista a 15 personas para que les digan qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó. Me gustó el olor, me gustó la textura, me gustó el color, no me gustó esto, no me gustó el otro. Esa información era más difícil de procesar de manera cuantitativa, pero sí se pudo hacer de manera cognitiva. Entonces el estudio abordó de las dos formas la satisfacción, ¿no? Entonces cada vez vamos a ver los enfoques mixtos. Bien, otra cosa que quiero que vean también ya para ir cerrando es la medicina basada en evidencia. Lo que les decía, ¿no? Ustedes como médicos, lo que más se valora de ustedes es su capacidad de tomar decisiones. Porque al final la parte operativa siempre va a haber un equipo de salud que lo va a poder realizar, pero la decisión y la responsabilidad sobre esa decisión siempre va a recaer sobre el médico. Entonces el médico tiene que sustentar sus decisiones. Si yo tengo un paciente que me viene con cierta enfermedad y yo le doy cierto tratamiento, yo tengo que saber por qué le estoy dando cierto tratamiento, en qué se sustenta ese tratamiento. Y ahora que hay mucha auditoría sobre las decisiones de los médicos, tienen que saber que hay guías de práctica clínica, ¿no?, que permiten un poco orientar las decisiones. Pero todas estas guías, ¿en qué se basan? Se basan en la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La evidencia científica es todos los resultados de las investigaciones que se han hecho sobre el problema en cuestión. Por ejemplo, este ejemplo que les ponía sobre la planta, ¿no? Resulta que de repente no era tóxica en las ratas. Entonces, como no era tóxica en las ratas y sí calmaba el dolor, se empezó a probar en humanos, ¿no? Y resulta que no era tóxica en humanos y calmaba el dolor en humanos, se empezó a probar algunos preparados de esta planta, viendo si era mejor que el tratamiento usual, ¿no?, que el ibuprofeno, que el paracetamol. Y resulta que calmaba igual el dolor que el ibuprofeno, que el paracetamol, pero tenía menos efectos adversos, era menos gastrolesivo, era más barato de repente, entonces se empezó a comercializar. Entonces esta planta, de alguna forma, ha empezado a comercializarse debido a que se ha investigado de que era seguro y de que era efectivo.
Si es que no hubiera hecho toda esa investigación, no debería o no podría haberse comercializado de la misma forma. Y ustedes van a ver que hay muchas cosas que se comercializan vendiéndose como productos sanitarios que no tienen esa investigación detrás. Entonces, ahí es donde entra la medicina basada en evidencia. El médico tiene que recomendar o tiene que dar indicaciones a sus pacientes considerando la mejor evidencia disponible. Si no hay evidencia de que algo funcione, no puedo asumir sin más que funcione, ¿no? Y si no hay evidencia, hay que generar esa evidencia. Si es que es un producto demandado por la población, hay que generar la evidencia para poder recomendarla o recomendar su no uso o no recomendarla basados en evidencia. Pero la medicina basada en evidencia no es el único pilar que guía las decisiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un paciente que hay una religión que no acepta transfusiones? No me acuerdo de cuál es. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que es testigo de Jehová, ¿ya? Y yo le digo, bueno, el mejor tratamiento para su caso es una transfusión sanguínea. Pero él me dice, no, pues yo soy testigo de Jehová, yo no puedo hacer transfusiones. ¿Qué es lo que yo le decía? Pero la evidencia dice que es mejor, ¿cómo lo vas a hacer? No puedo ser tan paternalista. Lo que tengo que hacer ahí es respetar la idiosincrasia y la cosmovisión del paciente y ofrecerle, ok, no puede ser transfusión, entonces la mejor evidencia o el mejor tratamiento sustentado en evidencia que no involucra transfusión es este, ¿no? Es menos efectivo, pero respeta la decisión del paciente de no querer una transfusión. Eso también es parte de la medicina basada en evidencia. Y va a haber casos, como les decía, en las que no hay evidencia. Si no hay estudios que sustenten una decisión, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, eso pasó con la pandemia. Cuando apareció la pandemia de COVID-19, ¿qué investigación podríamos usar para tomar decisiones si esa enfermedad recién había aparecido, ¿no? Nadie había investigado el COVID antes porque no existía el COVID antes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Echar mano de la experiencia de la gente que había trabajado con otras infecciones virales. Con otras, tú has trabajado en neumonía viral, ya, ¿qué hacemos acá? O preguntábamos a los países asiáticos que habían tenido las epidemias del SARS-CoV-1. Antes hay otros coronavirus. Cuéntame, ¿cómo fue con esos coronavirus? Para saber más o menos algo que tenemos que hacer acá, ¿no? Si no tenemos evidencia científica, al menos la experiencia previa también es valiosa en esas situaciones. Entonces son tres pilares que hay que respetar en la medicina basada en evidencia. La evidencia científica, la mejor evidencia científica para tomar una decisión, la idiosincrasia y cosmovisión del paciente, respetar la autonomía del paciente, y la experiencia, en el caso de que no hay evidencia, la experiencia clínica, la experiencia que se ha tenido con este problema. ¿Ya? Para esto, para poder valorar bien la medicina basada en evidencia, tenemos que seguir estos 5 pasos. Que es, primero, formular una pregunta de investigación, luego hacer una búsqueda de evidencia relevante en lugares rigurosos, ¿no? en información válida, por ejemplo, buscadores tipo PubMed, Scopus, Web of Science, Cielo, que sé que son fuentes de información válida, científica. Hay buscadores que pueden usar inteligencia artificial, y ya cuando hagamos la clase de búsqueda hay que saber diferenciar cómo usar bien la inteligencia artificial para esta razón, y luego valorarla críticamente y aplicarla, ¿no? Valorar, esta es la mejor evidencia, a mi paciente le voy a dar esto, y luego ver cómo fue, ¿no? Cómo resultó esta indicación, para luego seguir retroalimentando el uso de estos tratamientos, ¿no? Bien, esto no les voy a explicar a fondo, les voy a dejar para que lo lean, pero deben saber, como les había dicho inicialmente, que las investigaciones tienen validez, deben tener validez. Porque, ¿qué significa validez? ¿Se acuerdan qué era validez? No se había dicho. Claro, pero a nivel de un estudio, o sea, un estudio válido. ¿Qué es un estudio válido? La veracidad de los resultados de un estudio. ¿Cómo? La veracidad de los resultados de un estudio. Que un estudio esté bien hecho. Un estudio válido es un estudio que está bien hecho. Si un estudio está mal hecho, no es válido, no sirve. Lo que les dije, si yo cuento bien cuántos tienen lentes acá, y yo estaba contando uno por uno, les revisé que no hayan ocultado los lentes, apenas los conté, los saqué del salón para no contar 2 veces, hice una medición bien minuciosa, el porcentaje de uso de lentes probablemente sea más válido a que si yo hago un conteo de ojo, la mitad, 50% tiene lentes. Eso es un resultado menos válido que el primero. Eso puede pasar en investigación,
Si yo no hago una buena investigación, mi resultado va a ser menos válido que otros. También depende de los diseños. Hay diseños que son más válidos que otros. Por ejemplo, los estudios experimentales, como yo controlo todo el entorno, me suelen dar resultados más válidos que los estudios observacionales. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué hacemos observacionales? Hagamos solamente experimentales, que no lo puedo hacer en cualquier problema. Por ejemplo, para factores de riesgo no lo puedo hacer. Y segundo, de que son muy caros. Entonces, a veces tengo que echar mano de estudios observacionales que pueden tener menos validez. Por ejemplo, revisar una historia clínica me puede decir si es que el paciente tiene o no, si quiero medir gastritis, por ejemplo, si el paciente tiene o no gastritis. Pero puede que el interno que hizo la historia clínica justo estaba 48 horas de guardia, estaba muerto de sueño y puso cualquier cosa que poner, o se equivocó de paciente y lo puso mal, y estoy tomando ese sesgo para mi trabajo. Lo más válido sería que yo mismo meta mi endoscopio y vea si es que tiene gastritis o no, pero eso no siempre es viable. Entonces siempre en investigación jugamos con eso, ¿no? Lo posible, lo viable, con lo más riguroso, con lo más válido. Entonces, no toda la evidencia va a ser igual de válida. Va a haber evidencia que va a ser más válida que otra. Va a haber evidencia que me va a dar mejor calidad de evidencia que otras. Y es por eso que existe la jerarquía de la evidencia. ¿Ya? Se los dejo ahí para que lo lean, lo reflexionen, porque también tienen que saber valorar las investigaciones que ustedes van a hacer, hasta qué punto o cuál es su nivel de validez. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bien, gracias entonces por su atención. Buenas tardes.